Europa en el periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial destruyó el antiguo orden de Europa occidental y oriental. La caída de los Romanov en Rusia, de los Habsburgo en Austria-Hungría y de los Hohenzollern en Alemania. Esto obviamente generó una inestabilidad política que agravó todavía más el trastorno económico y social que había ocasionado la guerra. Así, el extremismo se extendió por todo el continente en forma de fascismo o, por su contraparte, comunismo. Los tratados de paz no consiguieron asentar acuerdos duraderos, al contrario, lo proporcionaron las bases para el descontento y sobre todo para la venganza, la cual se verá bien reflejada en el caso alemán. Se esperaba que las naciones étnicamente homogéneas pudieran erradicar las rivalidades y los conflictos por ocupar los territorios que desencadenaron la guerra, pero esto fue imposible. Dos nuevos estados, Checoslovaquia y el reino de los serbios, croatas y eslovenos, más tarde conocida como Yugoslavia, y este siendo el nombre por el que se le conoce, y finalmente la reconstrucción de Polonia, fueron unos grupos étnicos que se reorganizaron dentro de las fronteras arbitrarias llevadas a cabo en el Tratado de Versalles. Por otro lado, este mismo tratado obligó a Alemania a admitir la culpa de haber iniciado la guerra. Así, debía pagar enormes indemnizaciones a los aliados. También le prohibió formar una alianza con Austria y fue dividida por el corredor polaco, lo que hizo que 3 millones de alemanes se quedaran fuera de Alemania. La Sociedad de las Naciones, creada tras esta misma guerra, fue pensada para resolver los posibles conflictos internacionales. Esta organización era inerte, y más cuando Estados Unidos, la única potencia capaz de dar peso a sus decisiones, se negó a tomar parte en ella. Es decir, que existía, pero que nadie le iba a hacer caso. Con Rusia preocupada por sus propias cuestiones nacionales, Gran Bretaña y Francia fueron los únicos países capaces de lidiar con los problemas europeos y tuvieron que enfrentarse al resurgimiento alemán, cuyo fin consistía en vengar sus pérdidas y llevar el vacío de poder creado por la caída de las monarquías imperiales. Tras la guerra, Gran Bretaña y Francia estaban debilitadas económicamente, sobre todo Francia, ya que la guerra había surgido en su terreno. Por eso, Francia ocupó el Ruhr para asegurarse de que se cumplía el pago de indemnizaciones. Es decir, como Alemania no estaba pagando como debía de pagar las indemnizaciones, Francia ocuparía la región del Ruhr, una de las regiones, sino la región más industrializada de Alemania, para pagarse ellos mismos estas indemnizaciones. Eso sí, la hiperinflación, de hecho, fue la inflación más grande, si no recuerdo mal, que ha sucedido en toda nuestra historia, no ayudó a que se evitara el crecimiento de grupos extremistas alemanes, debido a que la prosperidad de Alemania era esencial para el bienestar europeo. Al final se redujo el pago de indemnizaciones y tuvo lugar una recuperación limitada gracias a la financiación de préstamos estadounidenses. Realmente, las pérdidas de Alemania podían haberse resuelto pacíficamente, ya que los acuerdos de Locarno de 1925 garantizaron sus fronteras occidentales y mostró que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajaría de forma pacífica para revisar el Tratado de Versalles, mientras que el Pacto Brennan-Kellogg de 1928 renunciara a la guerra oficialmente, aunque más por la imposición que por pacifismo. Sin embargo, la depresión a principios del año 1930, causada en parte por la retirada de préstamos estadounidenses, rompió el espejismo de una situación de estabilidad y de una recuperación económica. La democracia, la democracia era todavía débil en muchos países, y esto, unido a un desempleo masivo
y a las protestas generalizadas, proporcionó el retorno de gobiernos dictatoriales o autoritarios. Así surgiría, por ejemplo, la dictadura de Franco en España en el 39, después de una trágica guerra civil que duró 3 años. Este sangriento conflicto demostró lo extremadamente polarizada que estaba la política en Europa, y se convirtió en una guerra por el poder entre la República abastecida por los soviéticos y la derecha apoyada por alemanes e italianos. El nuevo fenómeno del fascismo nacido en Italia amenazaba la paz. Con la promesa de una renovación nacional e impulsado por las pérdidas del acuerdo de paz, el movimiento de Mussolini se convirtió en un régimen totalitario en 1925, tras lo cual aparecieron partidos fascistas por toda Europa. Ya en el 1933, el partido nazi de Hitler obtuvo el poder en Alemania. Este fue favorecido por el desempleo masivo, el miedo al comunismo y las ansias de revancha. En Alemania, los nazis afrontaron el desempleo mediante programas de trabajo público, mientras que en Gran Bretaña aún se aplicaban los principios de la economía clásica. Por ello, algunos economistas liderados por J. M. Keynes recomendaron reactivar la economía a través del gasto del gobierno, lo que produjo un rápido crecimiento de industrias modernas, como la electrónica o la aeronáutica, y no tanto en las tradicionales, que era el acero y el textil. En política internacional se trató de mantener la calma, pero la sociedad de las naciones rehacía a desestabilizar la economía internacional con guerras o sanciones. No fue capaz de adoptar una postura firme frente a Alemania e Italia, mientras que Gran Bretaña y Francia intentaron sobornarlos mediante la cohesión de pequeños territorios que reclamaban, la llamada política de apaciguamiento. No obstante, Mussolini y Hitler querían más, e Italia apenas fue castigada por invadir Etiopía en el 35. Hitler, además de iniciar su política contra los judíos, comenzó a desafiar el Tratado de Versalles, y en 1935 Alemania empezó a rearmarse y ocupó nuevamente Renania. También llevó a cabo medidas con el objetivo de ampliar el poder y el territorio alemán, como el Anschluss con Austria en 1938 y la fragmentación de Checoslovaquia acordada con Gran Bretaña y Francia. Dado que Gran Bretaña y Francia habían perdido toda credibilidad, Alemania invadió Checoslovaquia en el 39. Las democracias, además, no pudieron asegurar una alianza con la Unión Soviética, y Stalin, creyendo que Gran Bretaña y Francia apoyaban a Hitler en su expansión hacia el este, firmó un pacto de no agresión con los germanos en el agosto del 39. Mediante dicho pacto, ambos se repartieron Polonia, pero Hitler no fue capaz de anticipar el cambio radical que se produjo en la opinión británica y francesa después de su anexión de Checoslovaquia. Por ello, y de forma inesperada, se vio obligado a luchar en el oeste antes de perseguir sus principales objetivos en el este.